¿Crees en un Dios con el cual todo es posible? Al tiempo que sientes que tú, el hombre, estás separado de ese poder. Si es así, esta reveladora conferencia de Neville Goddard, Vive en el final, del 19 de julio de 1968, te mostrará que esa separación es una gran ilusión. Neville desvela el verdadero significado de la frase bíblica «El Verbo se hizo carne y habitó en nosotros», afirmando sin rodeos que tu maravillosa imaginación humana es el Cristo mismo, el único poder creador del universo. Aprenderás que el camino a la manifestación no es esperar, sino vivir en el final, asumir el sentimiento del deseo cumplido ahora, antes de cualquier evidencia. Esta técnica no es una teoría, es la clave que usaron sus propios parientes para construir un imperio. Te recomendamos encarecidamente que te quedes hasta el final. Después de la enseñanza principal, hay una valiosa sesión de preguntas y respuestas donde Neville responde y aclara dudas comunes sobre la reencarnación, el papel de Judas Iscariote y qué sucede después de la muerte. Es muy probable que estas sean exactamente las mismas preguntas que tienes tú. Para que pongas a prueba tu identidad divina, te propongo el reto del testimonio instantáneo. Asume ahora mismo el sentimiento de que alguien te dará las gracias de forma inesperada hoy mismo. Un cliente, un jefe, un familiar. Cierra los ojos y escúchalos con la mayor realidad posible. Vuelve a comentar si se manifestó tu agradecimiento inesperado. Demuéstrale al mundo y a ti mismo que eres el poder operante. ¿Te atreves a vivir en el final? Vive en el final. Neville Goddard. 19 de julio de 1968. Me atrevo a decir que todos aquí dirían, sí, a la declaración de las Escrituras, para Dios todo es posible, Marcos capítulo 10, versículo 27. No creo que estarían aquí si no creyeran en Dios, en el Dios para quien todas las cosas son posibles. Pero tal vez nos detenemos justo ahí, y separamos al hombre de Dios, y mi propósito es mostrarles que no somos dos, sino que somos uno, que Dios realmente se hizo hombre, para que el hombre pueda convertirse en Dios. Así que, ahora, esta noche, permítanme darles mis razones para mis afirmaciones. Recurrimos al libro de Juan, el Evangelio de Juan, y se nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Juan capítulo 1, versículo 14. Bueno, eso es una mala traducción. La palabra traducida entre es la preposición griega en dentro. El Verbo se hizo carne y habitó dentro de nosotros. En nosotros. Juan usó el plural nosotros para la naturaleza de la que consistimos, que la palabra de Dios, que se define en las Escrituras como el poder creativo de Dios y la sabiduría de Dios, no tomó sobre sí alguna persona entre los hombres, porque entonces ese asumido habría avanzado, y no más, sino que Cristo, para salvar a todos, no hizo de este hombre o aquel hombre su morada, sino que habitó en nosotros. Esa misma palabra creadora que creó el universo y lo sostiene, habita en nosotros. Por lo tanto, para Dios todo es posible, Marcos capítulo 10, versículo 27, y por lo tanto, para el hombre todo es posible. Así que, lo afirma en un libro, Mateo, para Dios todo es posible, pero en Marcos lo afirma, todo es posible para el que cree, refiriéndose al hombre, Marcos capítulo 9, versículo 23. ¿Puede el hombre creer? Así que, esta palabra creadora está en nosotros. Bueno, ¿qué es esta palabra creadora? Es tu propia maravillosa imaginación humana. Eso es Cristo en el hombre. El hombre es todo imaginación, y Dios es hombre, y existe en nosotros, y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación, y ese es Cristo mismo, el cuerpo divino es Jesús, y nosotros somos sus miembros. Así que, cuando dices, yo soy, ese es él. Ahora, puedes creer que tú eres ahora el hombre que te gustaría ser, aunque en el momento de tu asunción, la razón lo niegue. ¿Y tus sentidos lo nieguen? ¿Puedes realmente concebir una escena que, si fuese cierta, implicaría la realización de tu sueño? Simplemente imagínala. Ciertamente puedes imaginarla, pero el problema es, ¿la creerás? ¿Creerás en la realidad de la cosa imaginada? Si pudiera en este mismo momento imaginarme en un estado, cualquier estado,
y permanecer en Él. Bueno, ¿qué es permanecer en Él? Bueno, estoy morando en Él. Bueno, ese es Cristo. Y ese es el poder resucitador del universo. Entonces, si permanezco en un estado, lo resucitaré y lo objetivaré en mi mundo. Pero tengo que seleccionarlo y entrar en el estado. Si el espectador pudiera entrar en cualquiera de estos estados en su imaginación, acercándose al estado en el carro de fuego de su pensamiento contemplativo, ¿cómo sería si fuera verdad? ¿Cómo me sentiría si ahora fuera el hombre que me gustaría ser? ¿Cómo sabría que podría convertirme en eso? Bueno, primero, al asumir que lo soy, permítanme pensar en mis amigos, aquellos que realmente se regocijarían conmigo si fuera verdad. Permítanme imaginar que los estoy viendo en el ojo de mi mente. ¿Cómo me ven ellos? Si lo que estoy asumiendo es cierto, deberían verme como yo me estoy viendo, y si son amigos, deberían regocijarse conmigo. Así que, ahora asumiré que estoy viendo reflejado en el rostro de un amigo aquello que, si lo viera, implicaría que él ve en mí lo que he asumido que soy. ¿Funcionará eso? Pruébalo. Les digo, por mi propia experiencia personal, que funciona. Como se nos dice en Corintios, ¿no se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes? A menos, por supuesto, que fallen la prueba. Segunda carta a los Corintios capítulo 13, versículo 5. Ahora se nos desafía. Pablo nos dice en esa carta, vengan, pruébense y vean. Bueno, así es como me pruebo a mí mismo. Si Cristo está en mí, y todas las cosas son posibles para Cristo, entonces debo descubrir quién es. Bueno, lo he encontrado como mi propia maravillosa imaginación humana, y debido a que Él mora, no solo en mí, sino que mora en nosotros, todo es posible para todos en el mundo. Y por lo tanto, la mejor manera de ayudar al hombre es decirle quién es Cristo. Puedes darle todas las cosas que necesita en el mundo, pero volverá a pedir más mañana a menos que sepa quién es Cristo. Puedes darle el mundo entero a cualquiera de ellos, lo gastarán, lo desperdiciarán, si no saben quiénes son. Pero dile quién es, y no necesita nada más que el conocimiento de quién es y la aplicación de ese conocimiento, porque somos el poder operante. No funciona solo. Puedo decirte que tu imaginación es Cristo, y tal vez me creas, pero a menos que realmente lo lleves al punto de trabajar en ello y operarlo, no significa nada. Bueno, sí, esta noche, realmente lo creo, no permitiría que el sol se pusiera mientras duermo a menos que me sienta directamente en la situación del deseo cumplido. No tiene que ser un deseo para mí, podría ser un deseo para un amigo, para todos en el mundo, porque Cristo mora en todos, y Cristo es la verdadera identidad de cada hombre, entonces todos deben ser mi propio yo empujado hacia afuera. No puede haber otro si Dios es uno, por lo tanto, me digo a mí mismo, como el aparente otro, lo que haría si fuera tú, y en lugar de darle la cosa que necesita físicamente, le digo cómo conseguirla por sí mismo. ¿Cómo te sentirías si ahora fueras el hombre que quieres ser? ¿Cómo verías el mundo si las cosas fueran como deseas que sean? Ahora, esto es lo que quiero decir con vivir en el final. Robert Frost, justo el año antes de que partiera de esta esfera, escribió esta historia para la revista Life, y dijo, los padres fundadores no creían en el futuro, ¿qué impacto? Que no creyeran en el futuro. Ellos lo crearon con su creencia. Dijo, siempre estamos imaginando por delante de nuestra evidencia y la cosa más creativa en el hombre es creer en algo hasta que se hace real. No tenían evidencia para respaldar su reclamo de democracia. Estaban bajo un rey cuando se deshicieron del rey y simplemente comenzaron a construir un concepto del futuro. No creyeron que el simple paso del tiempo les traería ese sueño, lo crearon con su creencia, y estos hombres creyeron implícitamente en la palabra de Dios. Y creyeron que si sé lo que quiero cuando oro, creo que lo he recibido, y lo tendré. Bueno, si ese precepto es cierto, literalmente cierto, para ser aceptado literalmente y cumplido literalmente, bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo al no creer? Debería saber exactamente lo que me gustaría ser, al descubrir lo que me gustaría ser en contraste con lo que parezco ser, atreverme a asumir que lo soy. Y mi asunción, aunque falsa, si se persiste en ella, se endurecerá hasta convertirse en hecho. Eso lo sé por mi propia experiencia, y sé que es una ley. Por lo tanto, si alguien no se está convirtiendo en el hombre que le gustaría ser, y me dice, bueno, una vez lo imaginé y no funcionó, entonces, ¿qué estás haciendo ahora, que no lo sigues imaginando? Si la imaginación crea la realidad, ¿qué estás imaginando?
Porque, si Cristo es el único poder creativo en el universo, y lo identifico con mi propia imaginación, bueno, entonces, mi imaginación está creando la realidad. Entonces, ¿qué estoy imaginando? Tomo el periódico de la mañana, y se me alimenta con todo lo que no debería deleitarme, todos los horrores del mundo, todos los estados negativos del mundo, después de haberlo leído durante una hora, entonces debo o bien regurgitarlo o de alguna manera extraña borrarlo, porque no puedo pasar por la vida alimentándome de tales tonterías. Pero si realmente sé lo que quiero, lo que tú quieres, lo que queremos, y me persuado de que lo tenemos, si mi premisa es sólida de que la imaginación crea la realidad, en un futuro no muy lejano deberías escucharme contarte que te ha funcionado, y otro me lo dice, y yo a su vez te lo cuento a ti, y así pasar por la vida compartiendo esta maravillosa noticia con otros. Así que, digo, vive como si fuera cierto, justo como si fuera cierto. Ese pasaje de Shakespeare se nos ha enseñado desde el estado primario que aquel que es, fue deseado hasta que lo fue. Aquí lo encontramos en César, aquel que es fue deseado hasta que lo fue, escribió en su obra Julio César. Él no nació César, el rey, pero aquí había una ambición cumplida, porque fue deseado hasta convertirse en ello. Lo deseó, vivió en el estado, y todo se reestructuró para conformarse a ese estado al que él fue fiel. Lo veo en mi círculo inmediato, aquellos que ni siquiera pensarías por un momento que se volverían prominentes, pero desean ser prominentes, aquellos que desean tener éxito, como conciben el éxito, no hay dos que vean el éxito de la misma manera. Algunos lo ven a través de los ojos de la riqueza, otros a través de ascender en alguna profesión, otros de alguna otra manera. Bueno, sea lo que sea que conciban que sea, ahora lo realizan, si noche tras noche duermen en la asunción de que ahora son lo que les gustaría ser. Así que volvemos, si la palabra es verdaderamente la palabra que crea el sistema en el que vivimos, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Juan capítulo 1, versículo 3, no, ni siquiera las llamadas cosas desagradables, porque si todas las cosas fueron hechas, él tiene que ser responsable también de las cosas desagradables. Así que, se nos dice en las Escrituras, yo mato, y yo doy vida, yo hiero, y yo sano, Deuteronomio capítulo 32, versículo 39, yo creo la bendición, yo creo las maldiciones, pero, ahora, debo elegir la vida. Elijan las cosas agradables, pero no digan que hay otro creador, porque si hay otro creador, entonces estamos en conflicto. Así que, mi propia imaginación puede conjurar cosas desagradables si me detengo en ellas, o las cosas agradables, pero no puede haber dos dioses. No puede haber dos creadores. Y si puedo encontrar a ese creador e identificarlo con mi propia maravillosa imaginación humana, entonces no puedo evadir la responsabilidad. No puedo recurrir a nada y culparlo por las cosas que suceden en mi vida. Sé que muchos de nosotros no somos selectivos, y cuando vemos nuestra propia cosecha, no la reconocemos. No podemos concebir que nosotros, de alguna manera extraña, permitimos que estas cosas fueran entretenidas por nosotros. Pero lo hicimos. No podría haber sucedido de otra manera. Así que, si lo creo y lo acepto, bueno, entonces viviré por ello, y luego, cuando sepa lo que quiero para cualquiera, y esto se aplica a todo en este mundo. Bueno, entonces, en este mismo instante, deseas felicidad en el matrimonio. Dices, bueno, no hay ni una sola persona en mi mundo que sea elegible. No conozco a nadie. No tienes que conocer a nadie. Todo lo que tienes que hacer es decidir dentro de ti mismo lo que quieres. Ahora, ¿qué harías si fuera verdad? ¿Llevarías un anillo en ese dedo que implicaría que alguien lo colocó allí? ¿Alguien a quien admiras? Bueno, entonces, llévalo allí. No lleves un anillo físico. Póntelo como si él lo hubiera puesto allí, y duerme sintiendo que lo que estás sintiendo es real. No digas, todo es imaginación. Ciertamente lo es, porque toda imaginación es Cristo, por lo tanto, todo es realidad. Entonces, cuando dices, eso es solo mi imaginación, bueno, solo estás diciendo. Eso es solo una cosa llamada Cristo cuando tratas a la imaginación de esa manera. ¿Hay algo en este mundo que no haya sido imaginado primero? Nombra una cosa o señala una cosa en este mundo para mí que ahora se considere real que no haya sido primero solo imaginada. Lo que ahora está probado fue una vez solo imaginado. Por lo tanto, esta es una declaración verdadera, todas las cosas por él fueron hechas, Juan capítulo 1, versículo 3, y él es tu propia maravillosa imaginación humana.
Toda realidad objetiva es producida únicamente a través de la imaginación. La ropa que llevas, las sillas en las que estás sentado, esto en lo que ahora estamos colocados, todo fue una vez solo imaginado. Ahora esta noche, averigua exactamente lo que tú, no lo que ellos creen que deberías querer, lo que tú quieres. No pidas permiso a nadie. Solo necesitas tu propia decisión. ¿Qué quiero? Ahora, ¿cómo sería si fuera cierto? Ahora capta el estado de ánimo, e intenta darle a ese estado de ánimo toda la vividez sensorial de la realidad, todos los tonos de la realidad, y luego duerme en él como si fuera cierto. Y luego espera lo inevitable. Lo inevitable es que vas a resucitarlo y objetivarlo en la pantalla del espacio, y luego el mundo lo llamará real, y puede que no te crean. En realidad no importa. Si les dices que sucedió porque simplemente lo imaginaste, no, ellos señalarán la serie de eventos que condujeron a ello, y le darán crédito al puente de incidentes, por el cual caminaste hacia la realización de ese estado, y señalarán alguna cosa física que fue la causa. No, la causa es invisible, porque la causa es Dios, y Dios es invisible para el ojo mortal. ¿Quién sabe lo que estás imaginando? Nadie lo sabe, pero puedes sentarte e imaginar, y nadie puede impedirte hacerlo, pero puedes darle realidad al estado imaginado. Si lo haces, sí, un puente de incidentes aparecerá en tu mundo, y caminarás a través de una serie de eventos que conducirán a la realización del estado imaginario. Pero no des causalidad a ningún paso físico que diste hacia su cumplimiento. Te imaginas a ti mismo teniendo un negocio maravilloso, y luego llega el día en que un edificio está en venta y no tienes ni un centavo para comprarlo, y un total, no un total extraño, pero un hombre entra y te pregunta de manera bastante amigable, ¿vas a comprarlo? Y sabiendo que no tienes un centavo, le dices, como un amigo a un amigo, ¿con qué? Y luego él dice, bueno, tengo dinero. Solo está en el banco sin generar nada. Dices, bueno, no tengo garantía. Pero él dice, te he estado observando. Eres una persona honesta, tu familia, son honestos, creo que lo son. ¿Quieres que lo compre por ti y que mi abogado puje por él? Si supieran que estoy pujando, sabrían que tengo dinero, me subirían la puja, y así lo conseguiré al precio más bajo al conseguir un abogado que represente a más de un cliente, y no sabrán a quién representa, y él pujará por él. Estás dispuesto a tomarlo, sin importar el precio, y dices, sí, lo tomaré, pero no tengo garantía. Todo lo que necesito es tu firma de que simplemente pagarás el 6% de cualquiera que sea el precio, y luego reducirás ese principal durante un periodo de 10 años. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces, firma esto, y veremos si podemos comprarlo. Ese día eres dueño del edificio, y no tienes ni un centavo cuando eres dueño del edificio ese día. Solo tenías tu firma en un pedazo de papel. Al final de 10 años le pagas al hombre su principal, lo reduces cada año, le pagas el 6% sobre el principal restante, y reduces la cosa entera al final de 10 años. El hombre murió 20 años después y te deja $150.000 en efectivo, libres de impuestos, y un par de casas, muchas pertenencias personales. Mientras tanto, continúas en ese negocio, y se multiplica, y ese año fue 1922, y 1924. Esto es ahora 1968. Ese edificio, estoy hablando objetivamente, ese edificio de 1924 ya no existe. Él solo pagó $50.000 por él. Fue pagado y pagado. Un banco, hace 3 años, compró la propiedad, el edificio estaba podrido, compró la propiedad por $840.000 en efectivo, y sin ganancia de capital, de $50.000 a $840.000. Mientras tanto, el negocio se ha expandido a todas las demás islas, por lo que hoy no podrías comprarlos por $15 millones. Todo en la imaginación. Y esto se remonta a la imaginación que precedió a la oferta de este hombre de comprar el edificio, porque el joven, al ver este edificio y albergar el pensamiento de que los actuales propietarios engañaron a su padre, y a través del engaño lo sacaron de una sociedad menor. Y se sintió impulsado, no a vengarse, sino a demostrar que realmente tenía algo dentro de él y que podía tener éxito a pesar de este engaño. Así que, todos los días veía en esa marquesina, no su nombre, sino el nombre de su propia familia, y lo veía en el ojo de su mente, porque no podías tomar su nombre y transcribirlo y hacer que deletreara el nombre de la familia de este hombre, pero él lo veía. En el ojo de su mente veía ese nombre, que si fuera cierto implicaría que la familia era dueña.
Lo hizo todos los días, 2 veces al día, durante 2 años, y luego vino esto repentino, de la nada, y todo fue posible, y hoy están por todas las islas, y no tienen socios. Nunca han aceptado a un solo socio, nunca han vendido ni un poco de acciones fuera de la propiedad familiar. Todo por imaginación. Ahora, sé de lo que estoy hablando porque soy miembro de esa familia. Estoy hablando de mi propia familia. Esto no es un rumor. Lo sé. Mi segundo hermano, Víctor, en cuya imaginación toda esta cosa comenzó a florecer, y él todavía trabaja todo por imaginación, sabe lo que quiere, y luego, después de haber decidido en sí mismo, eso es lo que quiero, y eso es bueno para el negocio, entonces, en el ojo de su mente, se apodera de ello, y luego deja que las cosas sucedan. Como se nos dice en las Escrituras. La visión tiene su hora señalada, madura, florecerá. Si tarda, espera, porque es segura, y no se retrasará. Lee eso en el libro de Habacuc. Aquí está la verdadera traducción de ese pasaje en Habacuc. Así que, cuando sepas lo que quieres, permanece fiel a esa asunción, y la asunción, aunque en el momento sea negada por tus sentidos, y negada por la razón, si persistes en ella, se endurecerá hasta convertirse en hecho. No se nos dice que Dios llama a una cosa que no se ve como si fuera vista, y luego lo invisible se vuelve visible. Ver Romanos capítulo 4, versículo 17. Él llama a todo de lo invisible a lo visible de esta manera simple, porque Él es el poder resucitador. Así que, si asumo que soy, no tengo que tener evidencia para respaldarlo, asumo que soy. ¿Soy qué? Bueno, lo nombro, y habiéndole dado un nombre, dándole forma, dándole definición, permaneciendo en él, lo resucito. Y si se necesitan 1000 hombres para ayudar al nacimiento de ese estado, 1000 hombres jugarán sus partes, y no tengo que salir a buscarlos, como mi hermano no tuvo que salir a buscar a este hombre. Él no habría sabido por dónde empezar a buscar el día de la venta. En lo que a él respecta, lo había hecho en el ojo de su mente, y permitió que todo sucediera, y él entra como una broma. Realmente pensó que era una broma, y le dijo a este hombre, ¿me estás engañando? Él dijo, no. Dijo, bueno, entonces, espera. Déjame llamar a mi padre. Está almorzando. Lo llamó por teléfono. Dijo, papá, ven. Deja todo y ven. Y luego dijo, ahora, dile a mi padre lo que me dijiste a mí. El nombre de mi padre es Joseph, y mi padre dijo, ¿lo dices en serio? Él dijo, sí, Joe, lo digo en serio. Haré que puje hoy. Pon tu firma aquí y tu hijo Víctor ponga su firma, eso es todo lo que necesito. Esa fue una amistad de por vida. Así que, cuando ese hombre murió, no le debía nada a mi hermano Víctor. Amaba tanto la amistad y el sentimiento de, bueno, decencia, que tenía con mi hermano Víctor, que le dio $150,000 en efectivo, y eso fue libre de impuestos, y las casas, todo fue libre de impuestos. Y ese edificio que compró por $50,000 fue vendido hace 3 años al Bank of Nova Scotia. Lo derribaron y construyeron una estructura encantadora, pero pagaron a nuestra familia $840,000 por ese edificio, y no hubo impuesto a las ganancias de capital. Todo fue simplemente libre. Así que, sé de lo que estoy hablando. Todo lo que necesito de ti es la aceptación de ello. ¿Lo creerás? Creerás que para Dios todo es posible, Marcos capítulo 10, versículo 27. ¿Creerás que todas las cosas son posibles para el hombre? Bueno, puedes probarlo en un futuro no muy lejano, pero tú eres el poder operante. No funcionará solo. Si te atreves a asumir esta misma noche que tienes un trabajo mejor que el que tienes ahora o que tienes un ingreso mayor, podrías ser despedido mañana. No te preocupes. Al reflexionar, verás que fue necesario para moverte hacia la realización de tu asunción. Podrías ser despedido. Y yo no parpadearía si me dijeras mañana, bueno, hice lo que me dijiste. ¿Sabes qué pasó? Me despidieron. He visto eso. Se necesita que alguien te despida para meterte en un trabajo mejor. Lo he visto una y otra vez. Yo no saldría y renunciaría al trabajo. Podrías ser ascendido en el trabajo, o podrías ser invitado por otra empresa que sea competitiva a unirte a ellos. No sé cómo sucede, solo sé, si permaneces fiel a la asunción, sucederá,
y serás promovido hacia la realización del estado que te atreviste a asumir que es tuyo. Podría contarte innumerables historias de esta naturaleza. Así que, aquí, digo, vive en el final. El final es donde comenzamos, porque si he visto mi nombre en la marquesina, ese es el final. No espero a que el incidente tenga lugar en mi mundo para moverme de uno a otro, lo que lleva a eso, yo habito en el final. Entonces, si voy hasta el final, ¿cómo sería si fuera cierto? Un caso de salud, no cómo va a mejorar, sino que vas al final, y le dices a alguien que no está bien, en el ojo de tu mente le dices, sabes, nunca te he visto mejor, y haz que te digan, nunca me he sentido mejor. Bueno, ahora, esa es la confirmación de lo que estás viendo. Dices, nunca te he visto mejor y escúchalos decirte, bueno, nunca me he sentido mejor. Pero podrías decirme, no puedo oír a la gente o, sí, puedes. Puedes escuchar lo que quieras escuchar. No tienes que escucharlo audiblemente. Escucha en este mismo momento. Puede que no puedas silbar una melodía. Tal vez no puedas entonar una melodía de ninguna manera. No puedes tocar un instrumento, no puedes silbar, no puedes cantar. Bueno, ¿puedes ahora imaginar que estás escuchando el himno de batalla de la República? ¿Escucha? ¿No puedes oírlo? ¿No puedes aumentarlo a 1000 voces, 10.000 voces? ¿Lo escuchaste en el funeral del senador Kennedy? ¿Lo viste en la televisión? ¿No fue conmovedor cuando el órgano comenzó a sonar, y de repente esa encantadora voz suave lo cantaba, y todo se convirtió en, bueno, todo el vasto mundo de la televisión se llenó de ello? Dudo que hubiera muchos ojos secos cuando terminó de cantar el himno de batalla de la República. Bueno, yo no puedo cantar, no puedo silbar una melodía, pero justo ahora puedo pararme aquí y escuchar y oír que todo se intensifica. Si intento duplicarlo con mi voz, no podría hacerlo, pero puedo escuchar su voz mientras lo cantaba. Puedes escuchar la voz de cualquiera, puedes escuchar la voz del orador. Esta noche, a solas, puedes escuchar mi voz, y puedes poner en mi voz lo que quieres escuchar, y yo, sin que tú lo sepas, me encontraré diciéndote. Algo sucederá para confirmar lo que estás escuchando. Así que, puedes hacer esto para bien o para mal. Te aconsejo, hazlo para bien. Pero la elección es tuya. Puedes herir y puedes bendecir, pero no hieras. Usa tu imaginación siempre con amor en nombre de los demás. Pero decirte que no podrías hacerlo para herir es estúpido, porque puedes herir. Depende completamente de ti. Así que, imagina lo que quieres. Cree que lo tienes, y mira cómo funciona en el mundo. Aquellos que se burlan de ello, bueno, déjalos burlarse. Dentro de 5 años, cuando estés en la cima, puede que estén trabajando para ti, y tal vez incluso hayan olvidado que se sentaron en la misma audiencia contigo cuando oíste y creíste, y ellos también oyeron, pero no creyeron, y así, tú avanzaste, y ellos se quedaron atrás. Así es la vida. Pero solo hay un poder creativo en el universo. Las Escrituras nombran a ese poder como Dios, Jesucristo, el Señor, el mismo poder. Porque no hay dos dioses, no hay dos señores, solo hay uno. Y ese único Cristo mora en nosotros. Él no se apropió de un solo hombre, como enseñan los sacerdocios del mundo. Te hablan de un solo hombre, y destacan a un hombre que difiere de todos los hombres. Él no está morando en este hombre o aquel hombre. Su deseo era salvar a la humanidad, y así Él mora en nosotros, no en ese hombre en particular. Él no se convirtió en este único hombre, morando en un solo hombre. Que nadie te diga que el Cristo en ti difiere del Cristo, y que nombren al hombre que quieran. No puede diferir. Si hay un Cristo que no sea ese Cristo que es crucificado dentro de nosotros, y que resucitó y continúa resucitando en la humanidad, es un falso Cristo. Y los maestros que enseñan sobre un Cristo externo, objetivo y diferente son falsos maestros. Cristo está dentro, y Él resucita dentro. Así que, sal y ponlo a prueba. Ponlo a la prueba extrema. Cristo en nosotros, no allá afuera, es la esperanza de gloria. Así que, esta palabra de la que hablo, y la palabra, por cierto, su verdadera definición es significado. En el principio, había significado para todo, y ese significado estaba con Dios, y Dios mismo era el significado. Juan capítulo 1, versículo 1. Hay un propósito, hay un plan detrás de todo.
Él planeó todo tal como ha salido, y tal como será consumado. Y el propósito de todo es despertar en nosotros, para que nosotros y Él seamos uno. Así que, Él realmente se hizo nosotros, para que nosotros podamos convertirnos en Dios. Parece increíble, pero es verdad. Ese es el propósito de la vida, tomar a la humanidad y elevarla a Dios para que se convierta en Dios. Así que, Él se hizo hombre, para que el hombre pueda convertirse en Dios. Ahora esta noche, no necesitas limitarlo a ti mismo. Toma un amigo, sin el consentimiento del amigo, sin el conocimiento del amigo, y elévalo. ¿Conoces a un amigo que está desempleado? Bueno, entonces, velo empleado de manera lucrativa, y no se lo digas, para que puedas presumir mañana. No alardees. Solo velo empleado de manera lucrativa. Aquí hay un amigo mío en Los Ángeles, y este hombre fue regañado sin piedad por sus supervisores, y se le dijo que no servía para nada en la tierra, y que estaban considerando despedirlo. Lo van a despedir. El hombre no tenía apoyo fuera del trabajo, y tenía una familia. Le dijo a mi amigo. Bueno, mi amigo vive según esta ley, así que le dijo, está bien, vete. No le dijo lo que iba a hacer. Se sentó tranquilamente en su escritorio y escuchó al hombre decirle que lo elogiaron sin medida por algo que había hecho. No pasaron 48 horas antes de que tuvieran un cambio completo en su actitud hacia este hombre en sus elogios por algo que hizo en el mundo de la publicidad. Pero el golpe dejó su marca, y le dijo a mi amigo, sí, lo han revertido, pero no me siento cómodo en el trabajo, porque no pudieron haber dicho las cosas desagradables que dijeron y haberlas olvidado, así que volverá, y voy a renunciar. No tengo dinero. Les voy a dar 2 semanas de aviso. Voy a pedirles que me den una semana de las 2, para poder recuperarme y tal vez tomarme unos días libres y simplemente ordenar mis pensamientos. Bueno, al final de 2 semanas no tenía trabajo. Mi amigo, cuando le dijo lo que iba a hacer, mi amigo sabía que no podía permitirse renunciar y no trabajar, así que lo vio empleado de manera lucrativa y ganando un 25% más que el trabajo actual. Se tomó la segunda semana libre. Cuando regresó al final de la primera semana, entró en la oficina de mi amigo y dijo, justo ayer recibí la oferta y empiezo el lunes. No pierdo ni un día de salario, y empiezo con un 25% más de lo que recibía en el trabajo anterior. ¿Qué lo hizo? La imaginación de mi amigo, un uso amoroso de la imaginación en nombre de un amigo. Si hubiera ido sin ese estado imaginario, habría entrado en el lugar, y el hombre habría dicho, no tenemos nada o, no le necesitamos porque ha dejado su anterior trabajo. No preguntó nada, simplemente quería al hombre. Así que, si precedes tu visita con un acto imaginario, ellos te verán como tú te ves a ti mismo. Si entras sabiendo que no sirves para nada, te verán exactamente de esa manera. Pero si entras en la asunción de que las cosas son como deseas que sean, te verán de esa manera. Y así es la vida. Ahora, ¿qué mayor afirmación puede hacer alguien que aclamar que es Dios? Y cuando él lo afirmó, dijeron que estaba blasfemando, porque aquí hay un hombre, y el hombre afirma que es Dios. Lo puedes leer en el capítulo 10 de Juan versículo 34. Y él dijo, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿sois dioses, hijos del Altísimo? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, dirías que está blasfemando aquel que Dios ungió y envió al mundo. ¿Conocen alguna afirmación más grande en el mundo que un hombre se identifique con Dios y camine como si lo fuera, y no se avergüence de admitirlo? No va alardeando de ello, pero sabe en su corazón que es uno con Dios, porque si su imaginación es Dios, y él imagina, bueno, entonces, eso es Dios. Y si imagina un estado y se cumple, entonces conoce el poder creativo que es Dios. No tiene que presumir de ello y avergonzarse de ello. Duerme en un estado noble, porque es uno con Dios. Bueno, que todos tomen esa actitud, y el mundo cambiará, no será golpeado, pero puedes tomar el mundo entero, si se sienten esclavos, y darse el mundo, lo querrán de nuevo mañana. A menos que un hombre tenga respeto por sí mismo, puedes darle todo el dinero del mundo, y no significa nada. Eso se aplica al individuo, se aplica a una familia, se aplica a una raza de personas, se aplica a una nación. Como dijo nuestro difunto presidente Ober, el ascenso y la caída de las ideas determinarán el ascenso y la caída de los hombres, el ascenso y la caída de las naciones, el ascenso y la caída de las comunidades. Así que, dime la idea que una comunidad tiene de sí misma, y te diré esa comunidad.
Pero ahora cambia esa idea de sí misma, y cambiarás esa comunidad. Deja que una familia se sienta importante en sí misma, no tiene que tener un historial. ¿Quién tiene un historial? Así que, puedes ir lo suficientemente atrás, y casi todos los que ahora claman importancia se avergonzarían de ese historial. Así que, no vuelvas atrás, comienza justo donde estás. Y no le pagues a nadie para que busque tu árbol genealógico, porque les vas a pagar para que lo olviden. Simplemente, de repente, comienza ahora mismo y asume la dignidad que es Dios. Ese es tu verdadero historial, es Dios, y así asúmelo. Y, luego, con esa asunción, y si tienes hijos, espero que sí, bueno, entonces, inculca eso en el niño. Inculca eso en todos dentro del entorno, y haz que se sientan importantes. No tengo historial, a juzgar por los estándares humanos, ni intelectual, ni financiero, ni estas cosas, lo hicimos. Pero mi madre nos inculcó, cuando hacíamos algo de lo que ella se avergonzaba, nos decía, ¿has olvidado que eres un Godard? Bueno, no lo sabíamos. Eso debe haber sido muy importante, porque mamá dijo, ¿has olvidado que eres un Godard? Bueno, nunca escuché que tuviéramos algún historial, pero de repente empiezas a sentir que debes ser importante. Así que, mamá lo inculcó en el ojo de nuestra mente. Ella hizo que el nombre fuera importante, así que hoy es importante. Donde estamos, en el sentido de negocios, en todos los sentidos, es importante, pero mamá hizo eso, y se casó con un hombre que no tenía historial, y tomó su nombre, pero ella lo hizo importante. Está bien, ¿quién tiene algún historial? En lo que a mí respecta, me niego a aceptar la aristocracia de cualquier ser en este mundo, que no sea la aristocracia del espíritu. ¿Qué otra aristocracia? Dame la aristocracia del espíritu, pero no vengas a mí con ninguna ascendencia física. No soy un animal. No soy un caballo, donde lo desarrollas por un caballo tras otro. Yo soy Dios. Todos somos Dios. No puedes ir más allá de Dios. Así que, si ese es el comienzo de todos nosotros, bueno, entonces, esa es nuestra raíz, y, por lo tanto, reclámalo ahora. En cualquier momento, reclámalo, y te encontrarás siendo lavado de cualquier cosa que pudieras haber pensado que tenía el árbol genealógico. No tienes ningún árbol genealógico. El verdadero israelita no es un descendiente según la carne, sino el elegido de Dios, de cualquier nación. Ese es el hombre de Dios. Así que, simplemente atrévete a asumir que eres ese hombre de Dios, y luego aplica lo que te estoy diciendo esta noche. Y, permítanme decirles, en un futuro no muy lejano, en el presente inmediato, funcionará. Si no flaqueas y no cambias la asunción, si permaneces fiel a la asunción, y se endurecerá hasta convertirse en hecho, porque la imaginación crea la realidad. Ahora, ¿hay alguna pregunta, por favor? Anoche dijiste que no creías en la reencarnación. Entonces, ¿cómo explicas el hecho de que...? Lamentablemente en este punto la grabación se interrumpe y no podemos tener la pregunta al completo, pero aún puedes escuchar la interesante respuesta de Neville. Querida mía, hay un hombre en este estado hoy llamado Krishnamurti. Era miembro de la Sociedad Teosófica cuando Annie Besant y Alcott y todo ese grupo la dirigían. Ese libro todavía está impreso. Sacaron un libro sin su consentimiento. Intentaron convertirlo en un Cristo, la reencarnación de Jesucristo. Él no lo negó. No se opuso. Lo permitió. Y ese libro salió, y hay literalmente cientos de fotografías a página completa de sus supuestas reencarnaciones del pasado, uno hombre, mujer, chino, indio, oriental, caucásico, todos estos. No creo que incluyeran al negro, no los habían integrado del todo en este esquema. Y aquí él se remontaba a todo el pasado, pero no al negro, él era algo diferente. Luego, cuando creció lo suficiente y fue lo suficientemente valiente como para negarlo, lo negó, pero ellos habían impreso esos libros, y todavía están en la biblioteca y todavía están en los hogares de las personas, y ahora él se irá del mundo como ellos han partido de este mundo, y los que vengan mañana no sabrán que fue refutado, y seguirán adelante y lo creerán. Te digo, querida mía, apégate a la Biblia. Todas estas son simplemente teorías hechas por el hombre con un solo propósito, hacer dinero. Es cruel decirlo, pero no puedo dejarlo pasar. El 99% de ellos lo hacen solo por el dólar. Parece cruel, pero te estoy diciendo lo que sé.
He pasado por estos muchos sismos. No tiene nada que ver con la espiritualidad. Eres individualizada, y tiendes para siempre hacia una mayor y mayor individualización. Nunca perderás tu identidad. Despertarás un día, y tú eres el Señor Jesucristo mismo, sin pérdida de identidad. Ese es el gran misterio. Yo te conoceré, y cuando despiertes y nazcas de lo alto y contemples la paternidad de Dios, siendo tú el Padre, yo te conoceré. No perderás tu identidad, y sin embargo, sabré que eres Dios. Sabré que eres Jesús, como te conozco ahora, y no te parecerá extraño que seas Jesús. No inclinarás la cabeza de vergüenza, y sin embargo, no perderás tu identidad. Alguien hace una pregunta sobre las mujeres y Neville responde: he tenido a estos hombres, y mujeres también, que hacen estas afirmaciones. Puedes inducirlo, de hecho, puedes inducirlo mediante una asunción. Les daré mi propia experiencia personal de la crucifixión, y es tan diferente de lo que el mundo enseña. He experimentado las Escrituras. Las Escrituras se han cumplido en mí. Me encontré esta noche en el cumplimiento del Salmo 42, que dice: y marchaba con ellos a la casa de Dios, entre la multitud, Salmo 42, versículo 4. Él los guiaba en una alegre procesión a la casa de Dios. Bueno, aquí estoy, en esta enorme multitud, todos como el mundo árabe, y mientras camino con ellos, una voz del cielo canta, y la voz declaró: y Dios camina con ellos. Una mujer a mi derecha preguntó a la voz invisible: ¿y si Dios camina con nosotros, dónde está? Y la voz respondió, y todos escucharon la voz, y la voz dijo: a tu lado. Ella se giró a su izquierda, me miró fijamente a la cara y comenzó a reír, y le dijo a la voz: ¿quieres decir que Neville es Dios? Y la voz respondió: sí, en el acto de despertar. Entonces la voz habló, pero desde dentro de mí. Nadie más que el que hablaba la escuchó entonces, y la voz dijo dentro de mí: me acosté dentro de ti para dormir, y mientras dormía soñé un sueño. Soñé. Y yo sabía exactamente cuál sería el final de esa frase. Él está soñando que él es yo. Con eso, me emocioné tanto que me sentí arrastrado a este cuerpo que estaba en la cama, porque esto tuvo lugar en el mundo espiritual. Me sentí arrastrado a este cuerpo, y esta mano era un vórtice, esta mano era un vórtice, mi cabeza un vórtice, mis pies vórtices, y mi costado, el costado derecho un vórtice, y supe entonces lo que era la crucifixión. Era puro éxtasis. No era doloroso en absoluto. No puedes describir la emoción de estos 6 vórtices clavándome a este cuerpo. Así que, se nos dice en el capítulo 10, versículo 18 de Juan: nadie me quita la vida. Yo la pongo por mí mismo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volver a tomarla. Y a pesar de esa declaración, enseñan, año tras año, que un grupo de hombres lo asesinó y lo clavó a una cruz de madera. Él no está clavado a ninguna cruz de madera. El Cristo universal está clavado en la humanidad. Esta es la cruz. Y Él lo hizo voluntariamente. Yo la pongo por mí mismo. Nadie me la quitó. Y yo experimenté eso esa noche. Así que, puedes traer todos los argumentos del mundo sobre este pequeño estigma. Ese pequeño estigma, no había sangre corriendo allí. Toda la mano, ambas manos vórtices giratorios, y la cabeza un vórtice giratorio, y el costado un vórtice giratorio, y ambos pies, las plantas de mis pies vórtices. Y hay 6. Iba a preguntarle cómo interpreta el papel de Judas Iscariote. ¿Judas? Yo soy la autotraición. Nadie me conoce sino yo mismo. Nadie conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que mora en él. De igual manera, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. Por lo tanto, si yo traicioné a Dios, yo tendría que ser el espíritu de Dios, uno que tiene el secreto, y por lo tanto, es autotraición. Una noche, en una habitación del tamaño de esta, aquí estoy, sentado en el suelo con 12 hombres sentados frente a mí. Todos estamos vestidos con túnicas y estoy enseñando la palabra de Dios. Un hombre, uno de estos 12, se levanta rápidamente, y en el momento en que se levantó, supe exactamente lo que iba a hacer. Iba a contar a las autoridades lo que yo estaba enseñando. Fue a la única puerta. Mientras pasaba por ella, supe lo que sucedería. Entró un hombre alto y apuesto, de unos 6 pies y 4 pulgadas, con túnicas muy costosas, erguido, un hombre de unos 40 o 44 años.
Caminó directamente por el costado, giró en ángulo recto, caminó por el otro lado, giró en ángulo recto y caminó por el medio, pero al entrar, era uno de tanta autoridad que todos nos levantamos. Era alguien de tremenda autoridad en esa comunidad, y todos nos pusimos firmes, yo frente a mis 11 hombres. Él se acercó, se giró hacia mí, tomó un mazo de madera y una estaca de madera, y la golpeó en mi hombro derecho, golpe tras golpe en mi hombro. Luego tomó un instrumento muy afilado, y con un movimiento circular como este, cortó mi manga, y luego tiró de ella, y quitó la manga y la desechó, y la vi, un hermoso tono de azul bebé claro. Luego extendió sus brazos de esta manera y me abrazó y me besó en el lado derecho de mi cuello, y yo lo besé en el lado derecho de su cuello, y mientras lo besaba, aún abrazándolo, toda la escena se desvaneció. Aquí está el primer versículo del capítulo 53 de Isaías. ¿A quién se ha revelado el brazo de Jehová? Todo es simbolismo, pero todo es verdad. Esa fue la traición. Porque ahora estás clavado, la estaca entra, ya que se te dice, ahora pondré sobre ti toda la autoridad de Israel, y la gobernarás por una temporada. Luego romperé la estaca, y ese peso que llevas te será quitado. Pero ¿quién ha creído a nuestro anuncio, y a quién se ha revelado el brazo de Jehová? Él descubre el brazo derecho, que es el símbolo del poder, en ese momento en el tiempo en que Él se levanta en ti, y vas a gobernar como Él gobierna, y esa es la historia. Así que, toda la historia es cierta, pero todo es visión. No es historia secular, es historia de la salvación, y el mundo trata toda la Biblia como historia secular, y no es historia secular en absoluto. Todo tiene lugar arriba. Él dijo, yo soy de arriba, y ustedes son de abajo. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo, Juan capítulo 8, versículo 23. Y, por lo tanto, todo el drama se está desarrollando desde arriba. Es un drama místico. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Otra pregunta inaudible. Bueno, la libertad es esa era. Nadie es libre muriendo aquí, porque la muerte aquí es la restauración en un mundo justo como este. Nadie, no me importa quién seas, podrías tener 90 años ahora, y si mueres en este mismo momento, eres restaurado a la vida, no como un infante, algunos a los 20 años de edad, no eres viejo, eres joven, y cualquier parte faltante, dientes, cabello, extremidades, todo es restaurado, increíblemente nuevo e inexplicablemente nuevo. No puedes explicarlo. ¿Cómo puede alguien incinerado, convertido en polvo, pararse frente a mí de 20 años? Cuando murieron, parecían tener 1000 años, estaban tan viejos y marchitos. Y aquí, de repente, ante mí se encuentra esta hermosa, ya sea mujer u hombre, de 20 años, en un mundo terrestre justo como este, en un cuerpo que es físico justo como este, córtalo, sangrará, y envejecen allí como envejecen aquí, y mueren allí como mueren aquí. Y, por lo tanto, no hay escape de esto hasta la resurrección, y la resurrección llega al individuo. No llega colectivamente. Llega mientras caminamos por esta tierra. El individuo es levantado y liberado de esta esclavitud de la decadencia, y se convierte, entonces, en uno con el Señor resucitado, porque solo hay un cuerpo, un espíritu, un Señor, un Dios y Padre de todos. Puedes leerlo en la carta de Pablo a los Efesios capítulo 4, versículos del 4 al 6. ¿Qué pasa cuando un niño muere? Continúa creciendo. Él es el Dios de los vivos, no el Dios de los muertos. Este mundo es el mundo de los muertos. La gente no lo creerá. Todo aquí está muerto. Si lo vieras desde arriba, tendrías que verlo para entender de lo que estoy hablando. Si ves esto desde arriba, todo aquí es como algo que está muerto, y puedes bajar, pero extrañamente no puedes cambiarlo desde arriba. He intentado cambiarlo desde arriba. Mira el cuerpo. Está en la cama, y parece algo, como un cadáver que está muerto. Sabes exactamente que la sabiduría es de arriba. Si tan solo pudieras hacer algo con ella ahora mientras estás allí, con la claridad de la visión, pero no puedes hacerlo. Tienes que bajar y ocuparlo, y luego olvidas. Este es el mundo de la muerte. Hemos navegado por la verdad más radical de Neville. Tu imaginación es Cristo, el poder creador invisible que reside dentro de ti. Como se ha dicho, el Verbo habitó en nosotros. Aprendimos que vivir en el final es la única forma de actuar, llamando a lo que no se ve como si fuera visto, y que la persistencia en tu asunción es lo que la endurece en un hecho irrefutable. Hemos visto, a través de testimonios reales, cómo esta ley funciona ineludiblemente.
Gracias por acompañarnos y por atreverte a examinar tu propia conciencia. Si has aceptado el reto del testimonio instantáneo, no olvides volver y compartir tu experiencia. Tu éxito es la prueba más grande. Si esta enseñanza te resonó, por favor, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte esta verdad.